Filipenses 2, versículo 12 y 13. Sí, Filipenses 2. Vamos a leer lo que dice. Vamos a leer lo que dice. Y dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el creer como el hacer, para su buena voluntad. Qué lindo, ¿no, hermano? Dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, con temor y temblor. O sea, no podemos vacilar con nuestra salvación y mucho menos confiarlo en manos de un otro ser humano. Sí, Filipenses 2, versículo 2, 3. O sea, no podemos hacer ¿qué? Confiar nuestra salvación en manos de nadie. Aunque la persona es buena, predica buena, habla bien, tiene mucho conocimiento, pero tú tienes la tarea de ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Bueno, ok, vamos en Daniel. Sí, vamos en Daniel, capítulo 7, versículo 25. Hoy vamos a continuar donde quedamos la vez pasada. O sea, hay versículos que para cuestión de tiempo no podemos coger todo hoy. Versículo 25 dice: hablarás palabras contra el Altísimo. Y dice a los santos del Altísimo: quebrantará y pensará hacer qué? Cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos hasta tiempos y medio de tiempo. Ahora, para cambiar la ley, hemos estudiado eso. ¿Qué tenía que hacer primero? O tratar de hacer primero el sistema papal, para llegar hasta que él tiene el poder para cambiar la ley. ¿Qué él tenía que hacer? Antes, porque él no puede cambiar la ley de un día a otro. Él tiene que hacer algo. Recuerda el título del capítulo 3 que estamos estudiando: una era de tiniebla espiritual. Capítulo 3, conflicto de los siglos. O sea, el papado, el sistema papal, trata de cambiar los tiempos y la ley, pero él tenía que introducir algo para llegar a cambiar el tiempo y la ley. ¿Qué él introduce? El título está diciendo. Ok, sí, una mentira, sí, muy bien. O sea, él tenía que introducir las mentiras, errores, palabras humanas sobre la palabra de Dios, filtrarlo en la iglesia, y cuando ese va a coger sus raíces y cosas, así él puede llegar hasta donde puede hacer cambios. O sea, hemos estudiado que los errores que han entrado en la iglesia en aquel tiempo, siguiendo hasta ahora, el error es que ha entrado, abrió el camino para el papado. Y hoy, los errores que entra, abre el camino para la imagen de la bestia. Ok, o sea, eso tú tienes que tener en mente. El enemigo lo que hace es sembrar la semilla. ¿Es verdad? Dios tiene sus trigos, pero el enemigo tiene la cizaña. Él siembra. Tú recuerdas la parábola, y en la palabra el discípulo se le preguntó: bueno, pero ¿quién hizo eso?
Y Jesús ha respondido, un enemigo has hecho eso. O sea, sembró la cizaña en medio de los trigos. O sea, así trabaja el enemigo. Él siempre infiltra con sus engaños y así él puede obtener un lugar para volver a restablecerse. Ok, o sea, el tiempo y la ley él trata de cambiar. Vamos a ver en punto número 3. Él dice, el primero lo que él hizo el papá es cambiar ¿qué? El segundo mandamiento. Para traer, porque el segundo mandamiento habla de ¿qué? Los no imágenes, no adorar imágenes ni hacer nada, cosas parecidas de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero en ese tiempo sabemos que había gente que adoran esas imágenes, ídolos. Recuerden la Biblia, la imagen de Diana, Acera, de Baal y toda esa cosa. La gente adoraba imágenes. Sí, hasta hoy, pero para coger en el tiempo, para llegar en nuestro tiempo. Entonces, en ese tiempo, dice que el papado cambió el segundo mandamiento. ¿Por cuál razón? Él dice porque él creía que los paganos también, para ganar los paganos, o sea, no subió el estandarte, sino bajó el estandarte para que ellos puedan entrar en la iglesia. Ok, vamos a seguir. Entonces, él cambió el cuarto mandamiento de santidad del sábado también, el cuarto mandamiento, para el primer día de la semana, llamándolo también el sábado santo. En su caso, en este caso es la primera día de semana. O sea, un error lleva a otros errores. Pues si bajamos el estandarte de Dios para ganar miembros para la iglesia, luego vamos a hacer lo mismo que hizo el papado de aceptar un día de reposo falso, como dice aquí, antibíblico, para ganar a la gente. O sea, para retener los paganos, para ganarlo, lo que él hizo es quitar el segundo mandamiento. Lógicamente no hay tal mandamiento entonces que dice no puede adorar imágenes. Y luego un error lleva a otro error. O sea, si vemos esa cosa, cómo el enemigo trabaja, entonces cuando viene un error, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es? Tenemos que, sí, sí, como los bereanos, ¿no es verdad? Escudriñar para ver si es cierto o no, y si no es cierto, tenemos que decir eso no es. No es lo que la Biblia enseña. Ok, punto número 4. Vamos a ver, aquí podemos ver en la pantalla también que ese hombre arriba es un anciano de la iglesia de allá en Estados Unidos, de Hollywood. Y ese es un transgénero, bueno, es un hombre, cambió en mujer y tiene su ropa de mujer, su pelo y todo, con labios pintados y todo. Tú puedes verlo en YouTube. Él habla ahí y la mujer lo entrevista. Tú puedes ver toda la entrevista. Y él es director de escuela sabático, ¿sí? Y también anciano, allá en Hollywood. Entonces, ahí hay otro tipo más. Pero podemos ver cómo esa gente entra con su, ¿cómo se dice? Con su, dámele llamarlo maleza. Entra con esa maleza. Entonces, tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que decir, no, tú puedes entrar, sí, para escuchar la palabra, pero no para tener oficios en la iglesia, porque tú vas a parar delante como un hombre vestido de mujer. ¿Y qué es eso? ¿No es verdad? Pero muchas veces las cosas están aceptando y por eso una mentira, un error lleva
a otros errores. Por eso, mira lo que dice el papado, quitó el segundo mandamiento para aceptar a los paganos, para que estar en la iglesia. Y luego siguió con el cuarto mandamiento. Vamos a ver el punto número 5. ¿Qué dice hermana Baita ahí? ¿Quién no puede leer? La parte roja. Cinco. Al principio del siglo IV, el emperador Constantino expedió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Ok. Tú has notado algo muy importante, ¿no? O sea, el día del sol fue referenciado por sus súbditos paganos y orado por los cristianos. Y honrado por los cristianos. Pues era la política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. O sea, él trata de mezclarlo, mantener los dos juntos. ¿No es verdad? Pero mira lo que sigue diciendo, sigue leyendo. Los obispos. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo cristianismo y ello deduciría en el beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día del santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Amén. Ok, aquí podemos ver qué hizo. Mire, el enemigo es muy astuto. ¿Qué hace? Él no sale quitando el sábado. Pero ¿qué hace? Introduce el domingo. Y luego que la gente se acostumbre con el domingo. Y poco a poco, ¿qué él hace? Bajando el estandarte del sábado. Bajando. Y mira, eso es importante. Porque hoy estamos viendo ese sistema por años. Estamos viendo lo mismo. Que el sábado es muy, ¿cómo dice? Pisoteado, ¿no? En ese tiempo, con reuniones, con que tantas cosas en el sábado. Y el santidad del sábado está quitando poco a poco. Una vez yo pregunté a un anciano, no de esa iglesia, de otra iglesia, y yo estaba hablando con él sobre esa parte. Y él me dice, es verdad, porque en el sábado yo estoy más cansado que todos los otros días. Porque yo salgo a una reunión, después yo voy al junta, después yo voy aquí, yo salgo cansado en el sábado. Las iglesias hacen muchas cosas en el sábado. Sí, muchas cosas. Muchas cosas se hacen en el sábado. Correcto. No hay santidad. No hay santidad. Y ese plan del enemigo, porque de un lado él levanta el domingo, por otro lado bajando la santidad del sábado hasta que se pierda. Pero él es astuto, sí. Él no quita el sábado. Él baja poco a poco el estandarte, la santidad, hace que la gente mismo dice, no, tomamos el domingo, dejamos el sábado. Así dice aquí. Mira lo que dice, la última 3 frases, dice, pero a pesar que muchos cristianos piadosos, recuerda lo que dice la Biblia, hace los mismos elegidos, el enemigo trata de engañar, ¿no es verdad? Siempre hará un remanente. Mira lo que sigue diciendo. Cristianos fueron poco a poco induciendo a reconocer cierto carácter sagrado del domingo. No dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. O sea, no le paró, pero ensalzó el domingo. Y sigue diciendo en otra cita que
pusieron el día de domingo como un día de fiesta, un día dulce, un día agradable, con mucha alegría, y ponieron un peso en el sábado que era como un día de luto. Y la gente estaba comparando, bueno, los paganos tienen más alegría que nosotros como hijos de Dios. Entonces debería ser, y ellos observaban el domingo y el sábado. El domingo y el sábado hace que el sábado fue quitado. Ahora mira lo que pasó aquí en Estados Unidos. Dice la primera iglesia que tiene el servicio en el domingo en la Miami. Es una iglesia, sí, es una iglesia, yo no recuerdo dónde se queda, pero se llama el First Church, o la primera iglesia adventista. O sea, ese pastor empezó a tener servicio domingo, después del sábado, con el pensamiento de que los que no pueden llegar el sábado por cualquier razón y todo eso puede asistir el domingo. Y se presentó eso a la conferencia evaluó la idea y él dice, bueno, no hay problema en esto, puedo verlo en la parte más abajo. Dice, pero una vez que les comunicamos el propósito, vieron que no es un gran problema. ¿Lo ve? Entonces ese pastor vino con esa cosa y después había una más también. Y eso también, Alex Bryan, también un pastor que también observaba el sábado y el domingo, bajo el pretexto de que los que no pueden venir el sábado porque trabajan, porque tienen muchas cosas de hacer, lógicamente viene el domingo. Y ellos dicen que muchas personas pentecostales y eso ha venido a la iglesia. Pero ¿tú sabes qué pasó? Luego ese pastor, tú puedes leerlo en el enlace que yo puse ahí, el relato completo. Ese pastor luego empezó a adorar solamente en el domingo. Y después él dejó de adorar en el sábado. ¿Y qué pasó? Yo vengo para ti. ¿Qué pasó? Muchos hermanos, como él era pastor y ahora es pastor otra vez, muchos hermanos fue atrás de él. Y lógicamente muchos quedaron allá observando el domingo. Y él dejó después la iglesia para su hermano y él se fue otra vez, yo creo, a Loma Linda y siguió, tomó su oficio otra vez. Y ahí podemos ver, mis hermanos, que miren, es el mismo estrategia que el enemigo usa. Adorando el sábado y domingo también. Y luego lo que pasa es que vamos a quitar el sábado y quedar solamente con el domingo. Y así pasó. Y tú puedes ver en el enlace cómo el pastor se desvió completo, llevando completo una congregación completo al observar el domingo y rechazar el sábado. Y eso es lo que pasó en el 2012. Pero él vino y dejó todos los miembros por allá. Mire, aquí está, Sunday Morning Worship. Ok, vamos a seguir. El punto número 7, ¿qué dice? El primer paso fue bautizando paganos sin que ellos tuvieran un cambio o una conversión real. Recuerda, son los errores que da paso a la imagen de la bestia. Estamos haciendo lo mismo, quizás en bajar cualquier estandarte de Dios para obtener y retener miembros. Ok, hemos visto, yo no voy en todas las escenas, pero hemos visto que un anciano transgénero dirige el culto y así podemos ver que los estandartes están bajando. Ahora yo quiero decir esto, sabe que ese libro, hay una razón por qué Satanás quería matar a hermana White muchas veces, cuando ella estaba escribiendo el libro Conflicto de los Siglos. ¿Tú sabes por qué? Porque ese libro
desenmascara, ¿sí? Así, desenmascarar todos los engaños satánicos. Y por eso el diablo no quería que Elena White terminaba ese libro. Y por eso hoy salió algunos hombres con su doctorado y dice, ese libro hay que botarlo. ¿Qué tú vas a decir, hermano? No, era que yo le iba a decir que era lo mismo que cuando Constantino hizo lo del tiempo, eso es lo mismo que están haciendo los pastores ahorita, el mismo error. Ok. Bueno, el domingo y después dejan ya el sábado. Ok. Vamos a ver punto número 8. Dice, segunda hoja, pero a pesar que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado del domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Mira, cuando yo me bauticé, yo estaba yendo a la iglesia pentecostal ahí, ahí mismo, en Monteverde. Entonces yo el sábado yo voy para la iglesia adventista, yo soy recién bautizada, y el sábado en la noche, sociedad de jóvenes, yo voy para la iglesia pentecostal. El domingo en la mañana también voy para la iglesia pentecostal. El miércoles también, y el sábado yo voy para la iglesia adventista. Y yo estaba yendo los dos al mismo tiempo. Pero cuando yo estaba poniéndolo en balanza, yo digo a los muchachos de ahí, el líder, yo digo, yo me siento muy bien con ustedes, me encanta el servicio y todo, pero yo no puedo venir más. Y ellos me preguntan, ¿por qué? Yo digo, porque las enseñanzas no cuadran. Y la última vez que yo fui a la iglesia pentecostal era cuando vino un muchacho de San Domingo y él era parecido a Tego Calderón. ¿Ustedes conocen a Tego Calderón? El muchacho con el afro, tú sabes, de Puerto Rico. Y él tiene un afro con su cadena grande, su jeans ancho y eso. Y el muchacho vino lo mismo, vestido, y estaba cantando reggaetón y eso en la iglesia con luces de color. Entonces yo estaba ahí sentado y yo digo, Señor, y ese tiempo yo no conozco de la música, pero yo digo, Señor, me siento que eso no es bien. Reggaetón y ese muchacho, lo único diferencia que hay, que habla de Cristo. Y Tego Calderón habla de solamente cosas mundanas. Pero la única diferencia, pero el ritmo, el vestimiento, la actuación, los luces, el ritmo, todo lo mismo. Y yo digo a ese muchacho con todo el respeto, pero yo no me puedo venir más. Y ahí yo dejó de asistir y yo vine solo a la iglesia adventista del séptimo día, hasta hoy. Entonces lo que yo quiero decir es que hay que escoger. Y muchas veces, para ganar a la gente, para mantenerlo en la iglesia, bajamos el estandarte para que la gente se quede. Y este es un error muy grande. Mira lo que sigue diciendo, punto número 9. Ok, ya hemos tratado eso. Vamos a ver si 11. Ok, aquí podemos ver también que la Universidad de Loma Linda también aceptó todo ese asunto de la LGBT y todo esos transgénero y todo eso. Mira, aquí pusieron un comunicado, ¿cómo se dice eso? Un debate, algo sobre ese asunto. Ok, vamos a ver el 11. ¿Qué dice? ¿Quién puede leer el punto número 11? ¿Alguien otro?
de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convócanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era definido un poco más en tanto que el domingo era exaltado Amén. al plan purgación. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada con institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus conservadores. Amén. Tú ves cómo concilio se levanta, y concilio es, digamos, algo como ese. Es verdad, debates. Mira lo que dice uno de los que estaba ahí en ese debate. Yo puse el enlace en el papel. ¿Sí? Tiene 2 de YouTube. Tú puedes ver todo el, ¿cómo dice? El debate. Y mira lo que dice la mujer. Y dice, la Biblia no puede tomarse literalmente. Dice Grace Ori, Deneen Akers, ellos dos. Y dice especialmente Levítico 18:22. ¿Qué dice 18:22? No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y ellos están diciendo, no podemos tomar la Biblia literalmente. Cruel, ¿no? Pero esas personas son personas no de afuera, ¿no? Son algunos, lástimamente, que están junto con nosotros adorando en el sábado. Y mira lo que dice aquí. O sea, el enemigo trata, mis hermanos, y hoy podemos ver en el sábado, hay muchas cosas. Día de conquistadores, día de qué, día de tantos días. Mira, los días en sí no es malo conquistador, pero muchas veces él lleva toda la santidad del sábado. Y también tenemos muchos días, y no hay problema con los días. Pero la cosa es que cuando hacemos muchas cosas en el sábado, nuestra mente se va en las cosas y no en el Dios que creó las cosas. Y así el enemigo hace, demotivar el sábado y luego levantar el domingo, más y más. Así poco a poco la gente va a decir, pero ya, el sábado, ¿para qué el sábado? O sea, tenemos que tener, y eso, mira, eso estoy diciendo, mis hermanos, es con dolor. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces tú no quieres decir ciertas cosas, o para estar como tú es en contra de las cosas. Pero nosotros tenemos que parar firme. Porque no es que tú no quieras participar en eso, en toda esa cosa, pero es tu salvación. La obediencia, como predicó el pastor en el seminario ahí en Israelito, la obediencia es importante. Y yo me encantó el primer sermón del sábado. La obediencia muy importante. Y es encima de lo que dice la gente. Por eso, mis hermanos, tenemos que ver para nosotros mismos que si el sábado será pisoteado por mí mismo, sí o no, haciendo tantos reuniones y eso. Eso tiene que averiguar tú mismo si lo que pasa es algo que cosa. Vamos en 12. Esto sucedió en la era de tiniebla espiritual y hoy estamos viendo una repetición de eso. Míralo, el punto número 13. Ver cómo ellas tengan concilios hablando sobre el punto importante y cómo después va a atacar el sábado del séptimo día. Ok. Yo voy a ver aquí. Vamos un poquito más adelante. Hoja número 3. Ok, vamos a ver. Ok, vamos en punto 18. Para avanzar.
Y dice así, hoja número 3.18. Por más que los vicios prevalecieran, aún entre los jefes de la iglesia romana, la influencia de este parecía ir siempre en aumento. A fines del siglo VIII, los partidarios del Papa empezaron a sostener que en los primeros tiempos de la iglesia tenía los obispos de Roma el mismo poder espiritual que a la fecha se arrogaban. Mira lo que dice ahora, nota bien. Para dar a su acerto visos de autoridad había que valerse de algunos medios que pronto fueron sugeridos por el padre de la mentira. Los monjas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los monjas? Fraguaron viejos manuscritos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Ah? ¿Le escondieron? Ok. Ahora, los monjas fraguaron viejos manuscritos. Mira lo que dice aquí. Monjas. ¿Qué dice aquí? En la pantalla. Monjas, ¿no? Sí. Monjes. Gracias, hermano. Esa la palabra son bofelos, ¿no? Pero mira lo que dice. ¿Qué dice aquí? Es que Anthony lo puede leerlo. Correcto. Y ese hombre, Rodney Stark, ¿sí? Él escribió un libro, ¿cómo dice otra vez? Cantando falso testimonio, o cargando falso testimonio. Y entonces dice, rechazó, tumbando por siglos de la historia anticatólico. Y él escribió un libro que vendió mucho. Y en ese libro, mira lo que dice en la parte roja. Pero si estas creencias, ¿qué dice? Tan antiguas fueran todas erróneas. O sea, él habla de la Inquisición romana. Inquisición romana, y él dice quizás esas cosas pasaron de verdad. Y ahora nosotros sabemos que pasaron. Pero él está diciendo ahora que no pasó. Y mira lo que dice el Papa. ¿Qué dice el Papa ahí? O sea, eso es uno en CNN, pero hay varias veces que el Papa diciendo que hay muchas noticias falsas en las redes, en las cadenas de noticias y todo eso. ¿Por qué él está haciendo eso? Porque él trata de hacer que eso, ocultando la historia, porque la historia no puede cambiar. Pero sí podemos decir que esa cosa no pasó. Que nunca la iglesia en el era de oscuridad mató tanta gente, sí. Nunca pasó eso. Ahora mira, estamos viendo las mismas cosas en medio de nosotros. Que cosas que fueron escritos ahora está diciendo que no son así. En un libro Cristo Triunfante, o sea, una compilación de los libros de Hermana White, en el párrafo, sí, así se dice, párrafo, ¿no? Mira lo que dice, eso es importante que leemos. Punto 21 en la hoja. Él dice, al igual que los escritos de la Biblia, ellos dicen, Elena de White usó el lenguaje de su época. Sin embargo, los estilos de escritura cambian, al igual que los significados de las palabras. Por lo tanto, cuando se publicó el índice integral de los escritos de Hermana White en 1963, se incluyó un glosario de palabras y términos
absolutos y pocos usados con significados alterados. Al final del volumen 3. El propósito era ayudar a los lectores a entender mejor lo que señora White estaba diciendo. Mira lo que dice ahora. En su época, palabras como él, hombre, hombres, humanidad fueran aceptados con términos genéricos que incluían tanto a hombres como mujeres. Hoy esto no es tan común. Por lo tanto, sin hacer ningún cambio en el pensamiento de señora White, este libro devocional usa un lenguaje que incluye ¿qué? El género. Ahora, cuando tú lees eso, ¿qué viene a la mente? Sí, ¿qué viene a tu mente? Algo que pasó, yo creo, en el 2015. ¿Qué viene a tu mente? La ordenación de las mujeres. ¿Cómo? Pastor. Por eso en el libro, por eso ellos están diciendo que ella, hermana White, no usó esos términos, pero ahora podemos cambiarlo en lenguaje moderno y ahora podemos implicar ella también. ¿Es verdad? O sea, él y ella, los dos lo mismo. O sea, no hay un asunto de que el hombre solo tiene que ser pastor o anciano, sino la mujer también puede ocupar todos los cargos que el hombre también ocupa. Y mira lo que dice, un hombre también, un doctor, Ángel Manuel Rodríguez también, salió diciendo que no hay problema de votar a un pastor, a mujer y todo eso. No hay problema en eso. O sea, ¿qué hizo? Vamos a ver la raíz. ¿Qué hizo? Cambiar primero los escritos y luego poner la aplicación. Por eso así trabaja el enemigo. Entra en el error primero, quita el segundo mandamiento, luego va por el cuarto mandamiento. Subiendo el domingo, trapando el sábado. Y después quita el sábado completo también. Mire, el enemigo, mis hermanos, es muy, pero muy astuto. Por eso yo vuelvo y repito, muchas veces yo estaba leyendo, yo creo en ese libro mismo, en el párrafo, que dice, creo ahí yo leí, que dice que hermana White quedó como paralizado. No podía moverse. Porque cuando estaba, Satanás trató de, ¿cómo dice? Chocarlo, ¿no? Chocarlo cuando estaba escribiendo ese libro, Conflicto de los Siglos. Y hermana White quedó mal por muchos días. No pudo moverse. Pero por gracia de Dios, Dios le sanó otra vez. Y ella terminó el libro Conflicto de los Siglos. O sea, había muchas cosas. Porque todo lo que hermana White está diciendo, podemos ver hoy, mirándolo hoy sucediendo a pie de la letra, hermana Milagros. Sí. Ok. Sí, sabemos eso también, que muchas de las publicaciones de hoy en día hay muchas cosas que son, tú sabes, quitados. Por eso, déjame decir eso, por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es como un tesoro. Que el tesoro, uno no lo encuentra, un tesoro, ¿cómo dice? Sobre la tierra. Hay que hacer ¿qué? Buscar, cobar, esfuerzo, ¿no es verdad? Tiempo, oración, lucha para encontrar el tesoro. O sea, el tesoro es la palabra de Dios. Y siempre yo digo, como regalo, los libros de Espíritu y Profecía. O sea, tenemos que cobar y Dios va a bendecirnos si buscamos de corazón la verdad. Y seguramente la palabra de Dios dice que si uno lo busca, lo encontrará. Seguramente, porque el persona está sincero y Dios lo guía a través de su Santo Espíritu.
Es verdad, mis hermanos. O sea, el enemigo puede hacer lo que quiera, pero no puede triunfar cuando una persona se une con Cristo. No puede. Por más que él trata, no puede. Ok, vamos a seguir. Punto 25. Dame ver algo. Ok, vamos en 24. Algo muy importante. Donde dice el doctor. Aquí está. Salió en la página de la Iglesia Adventista. Donde el doctor Ángel Manuel Rodríguez, en el año 2005, dice algo muy importante. Vamos a leerlo, 24. Y dice, la resolución señala que el estudio de los escritos de hermana White llevará a la iglesia a la Biblia constantemente como el fundamento mismo de la fe y práctica. Muy bien. Muy bien. Pero la segunda parte, ¿qué dice? El doctor Ángel Manuel Rodríguez, director del Instituto de Investigación Bíblica, dijo que para los cristianos adventistas, la Biblia es el fundamento fundamental de la fe y práctica adventistas. Añadió que el don ejercido por hermana G. de White puede ser ¿qué? Enriquecer, pero nuestra fe y práctica. Es lo que él dice. Ahora sí, las escritas de hermana White no pueden definir nuestra fe y práctica. ¿Para qué lo necesitamos? No necesitamos. Por eso fue votado. Ok, pero yo estoy contento. ¿Sabe por qué? Porque esos estudios que Rudy está dando y César y también Yomar, que no está hoy, y a mi personas, y luego ustedes también van a darlo. Esos estudios nos ayudan a contrarrestar el plan engañoso del enemigo. Por eso, aunque que el doctor, él puede ser doctor Ángel Manuel Rodríguez, con tantos papeles de estudios, graduado y todo eso, pero para mí, aquí es cambio y fuera. Porque él dice que las escrituras de hermano White pueden enriquecer, pero no definir nuestra fe y práctica. O sea, mejor dicho, no necesitamos su libro. Bótalo en verdad, como ellos están diciendo. Mira lo que dice hermano White, 25. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo 11 el Papa Gregorio VII, ¿sí?, proclamó la perfección de la Iglesia romana. Entre las profesiones que él expuso, había uno que declaraba que la Iglesia no había errado nunca ni podía errar según las Santas Escrituras. O sea, lo que ellos dicen, la Iglesia Católica, ellos no pueden errar ni nunca eran tampoco. Es verdad, porque el Papa, cuando él habla, es como si fuera Dios está hablando. Ahora, mira mis hermanos, esos estudios es para hacernos conscientes y no que dependemos de alguien. Dios quiere hacernos independientes en el sentido de salvación que tenemos que buscar, no independiente que tú sales de la iglesia, no es lo que yo quiero decir, pero independiente en el sentido de que tú trabajas con temor, como leemos Filipenses 2, versículo 12, que tú trabajas con temor y temblor para tu salvación. Y por eso esos estudios, porque mira, hoy en día estamos escuchando lo mismo, que si alguien vota algo, sea que es bíblico o no, tenemos que seguir con el plan. Pero eso no es la posición que Dios quiere. ¿Tú recuerdas lo que pasó con Moisés? Cuando el pueblo estaba instigándolo, y él le enojó y golpeaba la roca. Pero el orden de Dios es hablar con la roca. Y luego Dios dice, tú has pecado, Moisés.
eso es un pecado. Porque yo te he dicho algo y tú hiciste otra cosa. Y hoy, mis hermanos, lo que yo quiero decir es que tenemos que ser firmes. Y yo quiero, mis hermanos, de todo corazón, que esta iglesia pueda ser una de las iglesias ejemplos para los demás. Que nosotros paramos firme. Aunque sea quien puede estar delante aquí, nosotros tenemos que coger nuestra Biblia como hizo Jesús y decir no. Cuando algo está malo, no, Steven, eso no. ¿Ah? O no, pastor, o lo que sea que está predicando, enseñando. Si la cosa que está enseñando quizás está equivocado, sinceramente. Pero hay que corregir y educar y enseñar con la Biblia y acompañante el Espíritu de Profecía, que fue también inspirado por Dios. Mis hermanos, una era de ¿qué? Tiniebla espiritual es lo que estamos adentro. Y vemos eso en medio de nosotros. Y muchos dicen, mis hermanos, para clausurar, siempre usa la cita de que la iglesia parece que va a caer, pero no caerá. Y eso es para suavizar las mentes de lo que sea que pasa es de Dios. Y eso no es así. En verdad, esta iglesia no va a desaparecer. Porque dentro de esa iglesia, el evento de los últimos días, léelo, dice que va a haber una iglesia invisible en medio de esa iglesia visible. Y luego la iglesia militante, dentro de ese militante sale la iglesia ¿qué? Triunfante. O sea, Dios tiene un remanente, un grupo pequeño que va a llevar la verdad hasta el final. Y hoy mi oración es, Señor, ayúdenos para estar en ese grupo pequeño. Mira, tú vas a encontrar muchas persecuciones. Ellos te van a poner a un lado. Cuando tú empiezas a hablar la verdad como es, ellos te van a poner a un lado. ¿No es verdad? Quizás no te dejan hablar o dejan predicar, lo que sea. Pero tú debes estar firme, sí. Y esos mensajes va a traer mucho levantamiento en la iglesia. Pero debe haber eso. Para que el ciertamiento pueda terminar y los trigos puedan quedar adentro y la bagaz botada por fuera. Vamos a leer Filipenses 2 otra vez para clausurar. El domingo terminamos, o quizás vamos en capítulo 3, los waldenses. Muy, muy importante estudiar qué pasó con los waldenses en la era de tiniebla espiritual. ¿Quién lo tiene? Filipenses 2, versículo 12. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Puede leer para terminar con el himno 127. ¿Sí? Puede ser pavimento, vamos. Sí. Entonces, así andó, mis hermanas, mi esposo siempre vos a obedecer, no manera de complacencia solamente, mas ahora mucho más de mi ausencia. Traerle vosotros salvación con temor y temblamiento. Amén. O sea, en esta noche clausuramos con ese versículo. Otra semana vamos a entrar, yo creo, en los waldenses y vamos a ver en qué pasaron ellos por causa de su fe. Y es algo que va a repetir con nosotros también. El himno 127. Vamos a levantarnos de pie para cantar ese dulce himno para nuestro Salvador, Cristo Jesús.
nombre dulce para mí. Cristo, escucha siempre mi oración. Oh Cristo, tú me levantas y caí. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres Rey que volverás. Cristo, necesitamos tu amor. Oh Cristo, a ti cantamos con fervor. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias una vez más por ese libro maravilloso. En primer lugar, la Biblia, y también, Señor, los libros del Espíritu de Profecía, y muy especialmente el conflicto de los siglos que estamos estudiando, Señor. Señor, aquí podemos ver tu amor, podemos ver, Señor, tu cuidado, Señor, para cada uno de nosotros, que de verdad, Señor, tú no quieres, Señor, que nosotros desviamos en ningún momento, Señor, de tu verdad, de tus testimonios, Señor. Señor, tú nos has mostrado, Señor, los engaños del enemigo, para que nosotros no caigamos en esas trampas. Señor, danos la fuerza para hacer tu voluntad. Danos la fuerza, Señor, para decir lo que tu palabra dice y vivir, Señor, lo que tu palabra dice, Señor. Señor, bendice cada un hermano y hermana que está presente en esta noche. Tráenos de nuevo el sábado que viene, Señor, en tu casa de oración. Y bendice la programación y todo, Señor, que podemos salir bendecido, enriquecido de tu palabra, Señor. Llévanos a casa, sano y salvo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.